Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos hoy desde el Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para realizar la defensa de tesis de Violeta Danziger. Violeta Danziger ha presentado su tesis antes del cierre de la facultad, pero recién ahora, en forma virtual, podemos realizar la defensa. También están presentes su directora, Natalia Ojeda, y las integrantes del jurado, que en este caso somos Andrea Lombraña y yo, Josefina Martínez, que voy a hacer la doble tarea de coordinar la reunión por parte del Departamento para economizar recursos y además ser miembro del jurado. Antes de empezar, yo quiero contarles que hoy estamos en el marco de CONADO, de FEDUBA, en una jornada de visibilización de una jornada nacional de protesta para el reconocimiento del trabajo docente. Y por eso voy a, como forma de hacer visible el trabajo docente en este contexto y la necesidad del reconocimiento de ciertas cuestiones que estamos atravesando, bueno, no sé si se ve, pero voy a colocarme la pechera de FEDUBA como una forma de hacer presente el reclamo y la necesidad de visibilización del trabajo docente que tenemos en este momento, sobre todo en un contexto en que distintas formas o los distintos niveles del sistema educativo están siendo permanentemente agredidos con mensajes del tipo no se está haciendo nada, no se está haciendo clase, los chicos, los estudiantes universitarios no están recibiendo educación, cuando del lado de la actividad docente sabemos todo lo que se está haciendo para llevar adelante este año lectivo en todos los niveles del sistema educativo. Por eso, antes de empezar, quería dejar planteada mi posición gremial. Bueno, y ahora sí, vamos a darle la palabra a Violeta, que va a compartir pantalla para empezar a presentar su tesis. Y nosotras silenciemos nuestros micrófonos así. Bueno, ahí se ve. Bueno, bien. Bueno, primero que nada quería agradecerles por ser jurado en esta instancia, en este momento tan particular que nos toca atravesar. Bueno, voy a hacer la presentación de la tesis titulada El rol de la asesoría Horacio Adolfo Rojo, un acercamiento a las prácticas burocráticas y profesionales dentro del penal de Devoto, ¿sí? Este es el índice, ¿sí?, a través del cual se va a desarrollar la presentación de esta defensa. Y bueno, primero voy a iniciar por contar cómo fue el encuentro con el campo, la definición del problema de investigación, que es cómo los estudiantes implementan de forma práctica los saberes adquiridos en el ámbito universitario dentro del penal, los objetivos planteados, los referentes conceptuales, la metodología, las categorías analíticas, los ejes de análisis, los aportes a la antropología jurídica y política,
los aportes a la temática estudios penitenciarios y postpenitenciarios, y por último, las futuras investigaciones, ¿sí? Entonces, la pregunta principal que atraviesa esta tesis es cómo los estudiantes implementan de forma práctica los saberes adquiridos dentro del ámbito universitario en el penal. Primero, me parece interesante poder comentar y empezar a narrar cómo fue el encuentro con el campo, ¿no? En el año 2015 empecé a formar parte del taller de pensamiento crítico. El mismo se encuentra inserto dentro del programa de extensión en cárceles, ¿no? A su vez, el mismo forma parte del programa de UA 22. Y fue dentro de ese marco que con una compañera y colega, María Belén Corra, empezamos a enterarnos de qué era el trabajo que se realizaba dentro de esta asesoría jurídica, ¿no? Empezamos a realizar, el primer acercamiento fue dentro del marco de la materia teoría sociológica que dicta, que se encuentra dentro de la carrera de ciencias antropológicas, ¿no? Luego empezamos a hacer un trabajo de campo de forma más comprometida de cara a la presentación del trabajo que realizaba la asesoría en congresos. Lo hicimos en conjunto entre los años, en el año 2016, entre los meses de marzo y junio, y luego ella pasó a trabajar otras temáticas y yo seguí trabajando con la asesoría, concluyendo el trabajo de campo en el año 2018, entre los meses de septiembre y noviembre, ¿sí? Por lo tanto, esto quiere decir que el trabajo de campo en la asesoría no fue lineal, sino que se realizó en diferentes instancias a lo largo del tiempo. Voy a contar un poco de qué se trata el trabajo de esta asesoría, ¿no? Esta oficina es una oficina de asistencia en materia legal que funciona dentro del Centro Universitario Devoto. Este centro universitario tiene ciertas particularidades, ¿no? Las fuerzas de seguridad no pueden ingresar, es un espacio en donde se dictan diferentes carreras y talleres de diferente índole dentro del penal, ¿no? Entonces, es en este espacio, con estas particularidades, donde nosotras empezamos a enterarnos del trabajo que se hacía, ¿sí? Los asesores que conforman esta asesoría empezó a funcionar eso en el año 1990 con las primeras camadas de abogados y estudiantes recibidos de la carrera de Derecho, que se empezó a dictar en el año 1895, ¿sí? Bueno, ¿qué más con respecto al CUD? Bueno, la asesoría que se hace tiene que ver más que nada con las causas particulares de las personas que se encuentran dentro del penal, así también con los problemas cotidianos que se van sucediendo en la convivencia y en el vivir dentro del penal, ¿sí? Por ejemplo, con respecto al Servicio Penitenciario Federal. Bueno, con respecto a la definición del problema de investigación, lo que sucedió fue lo siguiente. En el seminario anual de tesis, empecé a poder pensar y plasmar el problema central de investigación que atraviesa esta tesis. Lo que en un primer momento pude formular fue cómo los estudiantes llegan a profesionalizarse a través del trabajo cooperativo, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que gracias también al diálogo con otros interlocutores, ¿sí? Se pudo ampliar el problema y se pudo poder poner en perspectiva el trabajo que hacían en la asesoría, ¿no? Llevando y haciendo la relación con respecto a la carrera de Derecho, pensando en que antes de ser abogados, los asesores estudiaron, ¿no? Y, o sea, poder empezar a pensar y a ver de qué se trata estudiar dentro del contexto carcelario. La pregunta, entonces, a través del trabajo en el Seminario Anual de Investigación, a través de los aportes en los diferentes congresos y de los comentaristas que fueron participando, ¿no? Y siendo muy importantes en la formulación del problema, los intercambios con mi directora y el mismo trabajo de campo, es que el problema
pasó a ser cómo los estudiantes implementan de forma práctica los saberes adquiridos en el ámbito universitario dentro del penal, ¿sí? Los objetivos planteados, entonces, son los siguientes. El objetivo principal es describir y analizar las formas en que los sujetos privados de su libertad ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el ámbito universitario dentro del penal, atendiendo en particular a los sentidos y valores que asignan a esta práctica, así como también a las relaciones que se establecen con otros actores. Los objetivos específicos del trabajo son describir y analizar las trayectorias educativas y laborales de los sujetos, describir y analizar las prácticas que desarrollan los sujetos privados de su libertad hasta llegar a convertirse en agentes profesionalizados, atendiendo a los sentidos y valores que construyen alrededor de estas prácticas. Y el último objetivo es describir y analizar los vínculos que los sujetos desarrollan con el mundo del derecho, como ser juzgados, tribunales, abogados privados y oficiales que se encuentran por fuera de los límites carcelarios. Bueno, para la formulación de este problema de investigación, utilicé una categoría analítica desarrollada por el sociólogo Wilensky, quien estudió cómo son los procesos institucionales, que denominó como profesionalización. Esta categoría me resultó muy útil para poder pensar cómo era la relación que establecían los asesores de esta oficina entre la educación intracarcelaria y el trabajo en conjunto de los mismos asesores, ¿sí? Esta categoría, según la define el autor, consta de 4 fases que conducen a la profesionalización. Las 2 primeras me sirvieron para poder pensar cómo era, en qué consistía el estudio y la formación universitaria de los mismos asesores. Y las 2 últimas fueron de muchísima utilidad para pensar en qué consistía el trabajo, la puesta en práctica y la profesionalización del trabajo. La primera fase entonces es el comienzo del ejercicio de la actividad sin aprendizaje previo. La segunda, la organización de programas de enseñanza que sirven de filtro para la entrada en esta profesión y marcan estándares para su práctica. La tercera son las asociaciones profesionales para proteger el monopolio de esta práctica. Y la cuarta y última es la adopción de un código formal de ética profesional, que supone la consolidación definitiva de la profesión como grupo ocupativo. Otra categoría que me pareció muy importante para pensar este trabajo en particular, que se encuentra inserto dentro del contexto carcelario, es la categoría de resistencia, ¿no? Que la relaciono de forma permanente con el trabajo que hacen los asesores, pensando que estar en una situación en la cual se padecen diferentes situaciones conflictivas también da lugar al activismo, a la organización y a la resistencia. La autora lo define de esta manera. Retomaré para esta tesis los aportes teóricos que contribuyeron a definir la categoría nativa de resistencia. Es una categoría utilizada por los mismos asesores en diferentes circunstancias. La antropóloga Mabel Grimberg define la resistencia como forma de actuar e interpretar colectivamente ante una diversidad de padecimientos y modos de sufrimiento social, en tanto experiencia subjetiva. Dichos procesos se corporifican simultáneamente en una diversidad de padecimientos y modos de sufrimiento social, así como modos de interpretar, actuar y resistir individual y colectivamente. Se trata entonces de registrar no solo la forma en que los sujetos padecen, sino el modo en cómo describen, interpretan, explican y se organizan, demandan, confrontan, negocian en torno a ellos. La hipótesis central de esta tesis de licenciatura sostiene que es a través del trabajo en conjunto y de la formulación de diferentes estrategias de resistencia llevadas a cabo por los asesores de la oficina Horacio Adolfo Rojo que los mismos llegan a convertirse en agentes profesionalizados en materia de derecho, poniendo en práctica los saberes adquiridos en el ámbito universitario.
entendiendo por estas prácticas la puesta en común de criterios por parte de los asesores para trabajar de forma conjunta en una misma oficina, la formulación de escritos y la emisión de los mismos, y la división de tareas diarias que contribuyen al funcionamiento de esta oficina. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta sobre la metodología utilizada en este trabajo. En este trabajo se realizó observación participante y la realización de entrevistas abiertas, ¿sí? Hay una característica dentro de este espacio, ¿no? Que es que con mi compañera nos vimos condicionadas al acceso al campo, ¿sí? Por lo tanto, lo que en un momento podíamos hacer era charlar y hablar con los asesores en la realización de entrevistas, preguntando sobre cómo era el funcionamiento de la oficina, más que poder observar. Como fueron varios años que transcurrieron y nos pudimos ir quedando más allá del tiempo estipulado, pudimos ir observando también cómo era este funcionamiento, ¿no? Se utilizaron registros de primer y segundo orden, así como también análisis de fuentes secundarias, ¿sí? Documentos realizados por esta asesoría, por ejemplo. Con respecto a las categorías analíticas que fueron de utilidad para comprender las relaciones, una fue el trabajo en materia de derecho, ¿no? Para comprender de qué forma cada una de las organizaciones y cada uno de los actores se apropia de las herramientas brindadas por el derecho. La otra son las burocracias legales, ¿no? Para explicar cómo son los circuitos que se establecen entre el interior del penal y los juzgados que se encuentran por fuera, ¿sí? El adentro y el afuera, como categorías que son porosas, pero que cada una también tiene sus condiciones, ¿no? Sus características, y las estrategias, que son las formas a través de las cuales los asesores se apropian de forma particular y ponen en práctica el trabajo en materia de derecho, ¿sí? Las estrategias, bueno, fueron una categoría muy, muy importante y muy útil para caracterizar el trabajo que hace la oficina. La categoría de resistencia y profesionalización, que ya fueron expuestas. Bueno, con respecto a los ejes que atraviesan el trabajo, fueron estructurados 3 ejes como más importantes, los cuales se pueden relacionar con diferentes preguntas principales, ¿sí? El primer eje es describir y analizar las trayectorias educativas y laborales de los sujetos, ¿no? En este objetivo, en este eje, la pregunta principal es ¿en qué consiste estudiar derecho dentro de los límites carcelarios? De cada uno de los ejes me parecen resaltar ciertas cuestiones, algunos puntos en particular, no todos obviamente, ¿sí? Al año 2018, de 400 personas que estudiaban en el CUD, 60 estudiaban la carrera de Derecho, ¿sí? Es una carrera muy solicitada por diferentes estudiantes y retomando algo que en un momento dijo uno de los estudiantes entrevistados, es lo que te va a sacar de acá es que seas abogado, ¿sí? A esto se lo mencionó un profesor, ¿no? Entonces, la carrera de Derecho tiene diferentes puestas en prácticas del conocimiento dentro del CUD, ¿sí? A su vez también genera lazos laborales para cuando salgan afuera, ¿no? Los mismos estudiantes de Derecho. Muchos profesores también suelen ser parte de estos contactos y entablan relaciones con los estudiantes. Bueno, el derecho se puede poner en práctica dentro del CUD, dentro de diferentes ámbitos, no solamente en la asesoría jurídica, sino que también está el SUPLA, que es el Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, el práctico profesional, que forma parte de la carrera de Derecho, y en estas 3 organizaciones, los asesores formulan escritos, ¿sí? Por derecho propio. El Código 104 del Código Procesal Penal de la Nación
indica que las personas se pueden defender por derecho propio sin la ayuda de un abogado. También es importante resaltar la figura del nexo, ¿sí? En estas tres organizaciones, quienes trabajan cuentan con la asistencia de personas que ingresan y sacan oficios del penal hacia los juzgados. Esta figura es muy importante y en estas tres organizaciones se vio resaltada, ¿sí? En las diferentes entrevistas. Por lo tanto, estudiar derecho dentro del CUD significa un compromiso social, ¿sí? Por parte de los entrevistados, de asistencia a quienes necesitan, y también tiene un propósito individual de profesionalización y de conseguir y de una oportunidad laboral por fuera del penal. Muchos también siguen, o sea, algunos sí, de los entrevistados que ya obtuvieron su libertad, trabajan afuera, tienen su propia asesoría y aún así siguen ingresando para asistir a quienes están adentro. El segundo eje de análisis que atraviesa esta investigación es describir y analizar cuáles son las prácticas que desarrollan los sujetos privados de su libertad hasta llegar a convertirse en agentes profesionalizados, ¿sí? A través de las siguientes preguntas. ¿Cómo es el trabajo desarrollado por los asesores y cómo es la relación a través de este trabajo que establecen con el mundo del derecho por fuera de los límites carcelarios? En este sentido, me parece importante resaltar que los asesores establecen su propio código formal de ética profesional, como lo define Wilensky, en el sentido de que trabajan con sus propias particularidades. Esto quiere decir que se asesoran entre ellos, que la formulación de escritos es consensuada, ¿sí? Con las propias personas que vienen a pedir asesoramiento. ¿Qué más sucede? Se dividen el trabajo de formas horizontales, ¿sí? Tienen como toda una forma de ejercer el derecho que es colectiva y consensuada. Esto, otra forma también de poner en práctica sus propios códigos profesionales son las estrategias, ¿no? Las estrategias de escritura que tienen, establecen y analizan en relación a cómo son las resoluciones emitidas por los juzgados. Saben qué juzgado, por ejemplo, qué juez es personalista, ponen el logo de la asesoría para llamar la atención, se cuidan, bueno, tienen sus propias formas de escribir y de desarrollar sus escritos para llamar la atención, ¿no? Esto fue un punto a desarrollar que me pareció muy, muy interesante. A lo largo de los años, ellos cuentan con entre 10 y 15 causas ganadas sin asistencia de ningún abogado que se encuentre por fuera, ¿no? Bueno, ¿y qué más con respecto a esto? Existe un compromiso colectivo muy importante y también un sentido de devolución, ¿no? De devolver al CUD lo que el CUD les dio. O sea, en varios discursos esto se escucha como si fuese una forma en la cual ellos sienten que por haber recibido la formación está el compromiso y la función de poder ayudar a sus compañeros, ¿sí? Con respecto al último eje desarrollado en este trabajo, que es describir y analizar los vínculos que los sujetos desarrollan con el mundo del derecho, como ser juzgados, tribunales, abogados privados y oficiales que se encuentran por fuera de los límites carcelarios, la pregunta desarrollada fue cómo se vincula el trabajo cómo se vincula el trabajo de los asesores con las instituciones y sujetos del ámbito de la justicia. En este sentido, me parece interesante remarcar la identificación que hacen los mismos, ¿no? Por ejemplo, en las listas de abogados desleales, ¿no? Ellos hacen referencia a los abogados privados, ¿no? Que son quienes les pagan para que los defiendan, y a los defensores oficiales, que son los garantizados estatalmente, ¿no? Entonces hacen toda una estructura y una división de ellos. Después, resaltar que el habeas corpus es uno de los documentos que mayor
sí, que emiten con mayor regularidad, ¿sí? Que son los documentos de denuncia a las irregularidades del Servicio Penitenciario Federal. Y por el otro lado, también remarcar que, las burocracias legales son leídas de diferentes formas por los diferentes sujetos de las diferentes, de los diferentes sí, instituciones que comparten el ámbito carcelario, ¿no? No es lo mismo cómo lo lee un agente penitenciario que cómo lo leen los asesores. El circuito que atraviesan las burocracias legales son interpretados y apropiados de forma diferente por los diferentes sujetos. Esto con respecto a los ejes de análisis, ¿sí? Bueno, con respecto a los aportes que pienso que pueden ser, que pienso que pueden ser interesantes, a los cuales aporta esta investigación en relación a la antropología jurídica y política, la pregunta que me parece importante resaltar es qué significa que una oficina legal lleve a cabo su trabajo desde el interior del contexto carcelario, ¿no? Se buscó indagar entonces en cómo funcionan las burocracias judiciales dentro de los contextos carcelarios, ¿sí? Ejercer el derecho desde dentro de la cárcel tiene sus propias particularidades. La asistencia, la horizontalidad, el consenso, la traducción de significados jurídicos. A su vez, también significa otros impedimentos y obstáculos planteados por el servicio penitenciario, por las respuestas de los juzgados, ¿sí? Hay algo muy importante que me parece resaltar en torno a esto, es que en el caso de las personas que se encuentran dentro del contexto carcelario y ejercen su propia defensa, los mismos son imputados y defensores de sus propias causas judiciales. Es decir, que ellos conocen desde adentro cuáles son las falencias, los problemas y sus propias causas, ¿no? Esto es una característica muy importante a resaltar. También se logró, o sea, no sé si se logró, pero se buscó darle visibilidad a los diferentes significados que le son otorgados a las burocracias legales, ¿no? Y al trabajo en materia de derecho por los diferentes sujetos, como ser el supla, los asesores, cómo diferentes actores leen e interpretan estas burocracias legales y este trabajo en materia de derecho, ¿sí? Si bien los circuitos de las burocracias legales que funcionan entre el afuera y el adentro son porosos, y se corresponden con ciertas continuidades, existen obstáculos propios que hacen que los circuitos se vean muchas veces interferidos, ¿no? Creando estrategias de resistencias permanentes. Por último, y para tener en cuenta, es, bueno, y esto es algo que me sucedió a mí a la hora de escribir el trabajo, que fue que la implementación de la bibliografía elaborada por este área en específica resultó de muchísima utilidad, ¿no? Para poder caracterizar el funcionamiento de las burocracias judiciales y del espacio en materia de derecho, y del trabajo en materia de derecho. Fue muy, fructífero, y también poder darle un propio sentido a toda la bibliografía que vine leyendo a lo largo de estos años, ¿no? De formación y de carrera. ¿Qué más? Con respecto a los aportes a la temática de estudios penitenciarios y postpenitenciarios, me parece muy importante resaltar y reconocer la existencia de la Universidad de Buenos Aires dentro, ¿no?, del CU, del Centro Universitario Devoto, la función que cumplen en este espacio, la oportunidad que tienen los estudiantes de estudiar la carrera de Derecho y de formarse dentro de un marco universitario, ¿no? El espacio que ocupa la Facultad de Filosofías allí dentro es un espacio muy particular, que desde la propia experiencia fue siempre muy interesante, y hay muchas cuestiones que se habilitan, ¿no? Desde pensar diferentes autores hasta poder pensar trabajos en relación a los propios estudiantes. Bueno, y a partir de este trabajo
existe la posibilidad de generar organizaciones grupales, ¿sí?, con fines sociales y de gestión social. Asimismo, también en lo que hace a la profesión individual. Lo que me parece importante resaltar es que dentro de los límites carcelarios es posible comenzar el trabajo y la profesionalización de una carrera universitaria. Esto es lo que intenta mostrar el trabajo realizado, ¿no? Bueno, y como última parte de esta exposición, como futuras investigaciones, bueno, hay algunas cuestiones que considero interesante resaltar. Primero, resaltar la buena predisposición por parte de todas las personas entrevistadas y que siempre me sentí habilitada y cómoda en el campo. Sin esta posibilidad no hubiese sido posible, ¿no?, desarrollar el trabajo. La restricción horaria que conlleva hacer trabajo de campo dentro de los contextos carcelarios. Esta es una característica que yo puedo resaltar por el trabajo que hice y dentro de la cárcel y no así dentro de otros espacios que desconozco, ¿no? Pero dentro de este espacio hay cierta cuestión de restricción horaria, de los permisos para ingresar, de los manejos de los tiempos también, que son tiempos que no son propios, que uno tiene que ir, esperar hasta poder llegar adentro, y muchas veces estos tiempos son prolongados, ¿no? Más de una vez me he vuelto a mi casa porque había algo que no estaba en condiciones, cuestiones que son características del campo. A modo de reflexión teórico-metodológica, que considero importante resaltar, y que también a 6 meses de haber entregado la tesis puedo leerla de forma más crítica, ¿no? Me parecería interesante poder profundizar más sobre la categoría de profesionalización, trayendo otros autores que enriquezcan esta categoría, ampliándola, profundizándola, ¿sí?, y complejizándola para que el trabajo pueda crecer y ser un poco más rico también. Resaltar el transcurso temporal dentro del CUD, ¿no? Enriqueció también dos cuestiones. Una, o sea, por un lado, entre el 2015 y el 2018, el transcurso dentro del campo pudo hacer que se vaya ampliando y enriqueciendo cada vez más la investigación. Por el otro lado, también el transcurso temporal del trabajo hizo que el problema se vaya consolidando y siendo cada vez más evidente, ¿no?, a través justamente de recibir diferentes críticas y que se pusiera en diálogo. Como posibles y futuras investigaciones, me parece que puede ser interesante incorporar la voz de otros actores, como ser abogados, oficiales y privados, indagar y trabajar con la figura del nexo, ¿sí?, que pueden ser familiares o abogados que ingresan y que salen, y que es una figura que se repite y que existe y que establece una relación con diferentes organizaciones. Y por el otro lado, observar cómo es el funcionamiento de los juzgados, qué pasa por fuera, ¿no?, que esta es toda una parte que no se indagó, cómo es el circuito de las burocracias judiciales que salen del penal y llegan a los juzgados, en relación a la justicia que se encuentra por fuera de los límites carcelarios. Bueno, y sin más, doy por finalizada la exposición. Muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias, Violeta. Terminada la exposición entonces de la tesista, le damos la palabra primero a la jurado Andrea Lombrani. Bueno, buen día. Lo primero que quisiera es sumarme a las palabras de Josefina en relación a la necesidad de visibilizar la tarea docente y adherir al reclamo. Por supuesto, esto siempre debería ser reconocido así, pero en este contexto en particular aún con mayor énfasis, así que eso en primer punto. Para empezar con la devolución, bueno, primero felicitarte, fue muy interesante la lectura de tu tesis, muy enriquecedora para mí. Me parece importante destacar que siempre resulta muy relevante los estudios empíricos de corte etnográfico en las prisiones, porque no abundan,
Porque si bien conocemos toda una tradición sociológica de trabajos de investigación en cárceles a nivel local, los aportes de indagaciones del tipo que presenta esta tesis son muy valorables y bienvenidos. En este caso, justamente, me parece que lo que potencia el enfoque, los resultados de este trabajo es el enfoque, que es lo que permite ver un poco cómo es que las cosas suceden en un espacio particular de la cárcel, como es la asesoría dentro del CUD, dentro del Servicio Penitenciario Federal. Y todo esto en el marco del análisis, como bien comentabas, Violeta, de la relación entre educación en contexto de encierro y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en este ámbito. Primero, detenerme rápidamente en los aspectos formales de la tesis, que por supuesto cumple con todo lo necesario, está muy bien escrita, ordenada. La introducción ubica de más temprana y correctamente a quienes leemos el texto en la identificación del problema, como tal y como lo hiciste también en la exposición, el proceso de construcción del problema, el ingreso al campo, el manejo de la reserva de identidad y confidencialidad, el enfoque sobre el que se sostiene el trabajo y la organización del texto en general. Cada capítulo, además, es interesante porque inicia con un apartado donde se anticipa el desarrollo de lo que sigue y culmina con un apartado de reflexiones finales, donde se sintetiza muy bien lo avanzado. Esto resulta útil y práctico al momento de la lectura, la relectura y fundamentalmente al momento de la evaluación, así que eso siempre se agradece. Porque además permite mantener el hilo argumentativo del trabajo, ¿no? De no perderse, de no olvidarlo, de tenerlo siempre presente. Al igual que el trabajo teórico, que también se presenta a lo largo de todo el texto de manera fluida y bien articulada con los datos de campo. Solo como una cuestión de forma, sí decirte que tal vez en el último capítulo se me hizo un poco complicado el hecho de que aparecieran grandes, los documentos completos, ¿no? Los documentos que vos analizás y retomás, completos en medio de la exposición. Tal vez, como sugerencia para próximas producciones escritas, tal vez hubiera bastado con citar las partes que a vos te parecían importantes de destacar y sumar como anexo el documento completo y que el lector pueda consultarlo eventualmente, solo como sugerencia. Bien, antes de avanzar con lo que considero que son los hallazgos de la tesis, quisiera detenerme en particular sobre la cuestión de las decisiones metodológicas. Y retomando lo que decía también al inicio, creo que las estrategias desplegadas en este sentido es justamente lo que enriquece notablemente los resultados del trabajo. En primer lugar, porque la perspectiva de estudio, que busca poner foco en los valores y sentidos que los sujetos le adjudican a sus prácticas a partir de sus propias experiencias educativas, permite trascender las visiones centradas exclusivamente en las estructuras tecnocráticas que sostienen las instituciones de este tipo y que es lo que en general surge en una primera mirada sobre la cárcel. Y en este trabajo, por el contrario, lo que emergen son con claridad la agencia de los actores, la experiencia de las personas que viven tras los muros y la creatividad de los grupos y los individuos que actúan dentro de estas redes. Por otro lado, también porque este enfoque evita las generalizaciones, ¿no? Acerca de la cárcel, como si existiera tal cosa como una cárcel, ¿no? Y su funcionamiento. Y enfatiza justamente el modo en que se desarrollan las relaciones sociales locales y las formas contextuales específicas que adquiere en este espacio en particular de la cárcel. Y finalmente porque además es capaz de dar cuenta del entramado comunitario, es decir, esto que vos hablabas recién de las porosidades entre el adentro y el afuera, el mundo interno y externo de la cárcel, que está plagado de comunicaciones. Entonces, en este punto me gustaría destacar eso, ¿no? Lo interesante y lo productivo de los enfoques como el que retoma tu tesis. Pasando ahora sí a lo que considero son los aportes centrales. Me parece que el trabajo responde cabalmente a la pregunta o a las preguntas que vos haces al inicio, fundamentalmente a cómo los sujetos implementan de forma práctica los saberes adquiridos en el ámbito universitario dentro del penal. Y ahí me parece que surgen las dos ideas más interesantes. Y me voy a correr de la definición teórica de profesionalización para destacar, digamos, lo que surge con mucha potencia dentro de los datos de campo, que es la definición nativa de profesionalización. Que se desarrolla justamente vinculada en este tiempo de tránsito entre la academia, la universidad y el trabajo, que podríamos ubicarlo espacialmente en la asesoría.
donde se construyen y sostienen todo un conjunto de valoraciones, ser buen abogado, y una ética que se erige sobre los ideales del compromiso, un compromiso individual, también colectivo, como vos nombraste muy bien, la lealtad y la autogestión, que es otro elemento que también aparece. Y van elaborando en conjunto estos valores, me parece, una identidad profesional que se define en contraposición a lo que vos nombraste también, abogados desleales, ¿no? Me parece que ese es uno de los puntos más destacables del trabajo. Y la otra idea que me parece que también surge con mucha potencia es la de usos del derecho, que surge a través de la puesta en práctica de una serie de estrategias que van desde tácticas discursivas, como vos nombraste recién, que se implementan en los escritos, o el agregar el logo de la asesoría en esas presentaciones, hasta la utilización de mecanismos, digamos, paralelos para hacer llegar los escritos por fuera de los circuitos estipulados, formales, por el Servicio Penitenciario Federal. Y que son conceptualizadas, además, estas estrategias por los internos estudiantes, graduados, como resistencias, y que organizan gran parte de la vida y los vínculos de los actores de la prisión. Y acá sí quisiera hacer por ahí un punto y una atención sobre la idea de resistencia. Me parece que el marco teórico, el lenguaje que la tesis adquiere para hablar de institución carcelaria, por momentos limita un poco la riqueza del dato que vos presentás. Todo eso que yo decía, gana la tesis a través del enfoque, por momentos me parece que merma un poco su potencia cuando se utiliza un marco que, para interpretar esos datos, que tiende a pensar la prisión casi exclusivamente en términos de relaciones de dominación-resistencia. Me refiero, por ejemplo, a las citas de Goffman, que dicen, te traigo algunas citas para ejemplificar, que la institución carcelaria abarca todos los aspectos de la vida de aquellas personas que son internadas, o donde la idea de cárcel se apropia de las personas como institución, ¿no? Si bien surgen en distintos momentos el campo, la idea nativa de resistencia, como yo te nombraba recién, no estoy segura de que esté en la tesis lo suficientemente desarrollada en estos términos. Según los datos presentados, por momentos parece que el objeto de esa resistencia es el SPF y sus prácticas con relación al desarrollo de la asesoría, por otros momentos más ligado al funcionamiento del CUDE en general, o incluso a los informes de los consejos correccionales. Y por otros momentos, en la tesis parece surgir que esa resistencia está orientada al Poder Judicial y a las prácticas burocráticas que lo organizan, pero también aparece ligada por momentos a las formas, si se quiere, hegemónicas de ejercer la profesión de abogado. Con todo, me parece que la apreciación nativa de la resistencia parece ser mucho más compleja, dinámica e incluso productiva socialmente de lo que a priori permite esta definición de institución carcelaria. Entonces, tal vez, para que vos continúes con tus investigaciones, sugeriría repensar esa forma de abordaje y de definición del marco teórico de la institución. Dicho esto, y valorando especialmente el trabajo que realizaste, me gustaría dejar dos apreciaciones o dos preguntas para seguir intercambiando luego, ¿no? La primera es que, si seguimos la definición de las dos dimensiones de análisis propuestas por la tesis, que se corresponden también con la división de capítulos, de adentro a afuera, el adentro, según vos decís en la tesis, es todo lo que transcurre en el CUD y las oficinas administrativas que tratan los temas jurídicos de los internos. Y el afuera, las actividades del mundo de la justicia, como juzgados, tribunales. Entonces me preguntaba, ¿dónde se ubicaría todo el resto de la población penal o la población detenida en otras unidades del SPF, incluso en relación con la asesoría? ¿Dónde entrarían las recorridas, por ejemplo, en este adentro y afuera así definido? ¿Dónde el trabajo dilatorio de las oficinas de judiciales del penal, que también surgen como dato del campo? ¿Dónde las prácticas penitenciarias en torno a los traslados, que también aparecen? Digamos, todas cuestiones que van emergiendo en el campo como datos relevantes para responder la pregunta de la tesis, pero no caben demasiado clara en esta dicotomía tal y como está planteada de adentro y afuera, ¿no? Entonces me pregunto, como para charlar y conversar, ¿cuál pensás que es la ventaja analítica de sostener esa distinción, adentro-afuera? Y si pudiera flexibilizarse esa posición, ¿qué podría decirnos la asesoría y todo lo que allí ocurre
no solo como lugar de trabajo, sino como vos bien nombrás, como espacio de encuentro, de intercambio, de vínculos, ¿qué podría decirnos la asesoría y todo lo que pasa allí acerca de la cárcel en la que está inmerso? ¿No? Si no se abriría un poco más a pensar que lo que pasa ahí puede hablarnos también de lo que pasa en el resto del penal. Por ejemplo, hay algo de la descripción que vos proponés acerca de cómo se toman las decisiones sobre los casos en particular, que creo que uno de los internos habla del derecho de piso, ¿no? Que podría, por ejemplo, informarnos acerca de formas de sociabilidad más amplias, que seguramente exceden el trabajo de la asesoría. ¿Sí? Incluso tal vez podría abrir el abanico para pensar quiénes llegan y quiénes no al CUDI, ¿por qué? Porque si bien eso está dicho, no está del todo claro, ¿no? O bien pensar, por ejemplo, se me ocurría el tema de, podrías usar una categoría como el prestigio, por ejemplo, que otorga la pertenencia a la asesoría hacia adentro del centro universitario, pero también hacia afuera. No sé, se señala, por ejemplo, que Miguel y Diego ganaron las elecciones de la Secretaría Académica y son justamente los que trabajan allí, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poco eso, si flexibilizar ese adentro y afuera no podría sumar o enriquecer el mismo dato que aparece en la tesis, ¿sí? Y por último, la última pregunta es, ¿cómo pensás que algo vos avanzaste, pero por ahí darle otra respuesta a esto, que es cómo pensás que influyó en el desarrollo de la investigación tu pertenencia al cuerpo docente de la universidad? Si es que considerás que ha influido particularmente, por ejemplo, en la imposibilidad de acceso a otros espacios del penal, eso vos algo comentaste con el tema del horario, pero también en, por ejemplo, en el establecimiento de relaciones con personal del SPF, en el establecimiento de vínculos con otros internos del penal, porque me resultó muy interesante el modo en el que aparece todo el proceso de elaboración del problema, las preguntas de investigación ligado a esa pertenencia, pero tal vez sería interesante si podés comentar algo acerca de los propios conflictos e incomodidades de esa doble condición de trabajadora docente e investigadora para el desarrollo de la investigación. Felicitarte una vez más, se nota un trabajo muy serio, muy sistemático, muy comprometido, así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, antes de pasarte la palabra, Violeta, te pido que dejes de compartir pantalla si podés, así se ve la... Ahí está. Ahora sí, Violeta, ¿querés responder y después yo? Como vos quieras. Para que no se haga... Sí, sí. Dale. No, me parece súper interesante, me parece igual que, a ver, me parece unas críticas súper atinadas y súper interesantes para pensar y repensar el problema de investigación en relación a la categoría resistencia, ¿sí? A nivel de profundizar más y qué significa esto. Con respecto con el adentro y el afuera, sí, el tema de las recorridas, había algo que nosotros, que con Belén nos preguntábamos mucho, ¿no? Que era lo que nosotras, o sea, nos daba como una especie de, al principio me acuerdo, como de temor de poner en palabras y describir todos los sucesos que ellos describían, pero que nosotras no podíamos observar. Entonces, cuando delimitamos el afuera y el adentro, queríamos ser lo más claras posibles para no, porque si no era como todos los discursos de los mismos asesores, sin nosotras poder observar realmente qué sucedía en las recorridas, qué sucedía en los módulos, los pabellones, cómo delimitar eso, ¿no? Sin habiendo pasado por la oficina legal dentro del penal, había todo eso, o sea, en todos esos discursos teníamos que, o sea, no, nos sentimos como muy comprometidas, me acuerdo, y eso fue algo que continuó siendo así, pero que después no me lo volví a preguntar, por eso me parece también como muy interesante para preguntar las otras áreas, los otros tipos de relación que suceden afuera y volver a repensar estas dobles categorías, ¿no? Y cómo se ponen en juego, pero era como mucho la cuestión también que teníamos en cuenta de delimitar lo que ellos decían de lo que sucedía y que nosotras nos excedía y no podíamos, o sea, no sabíamos muy bien cómo describirlo, ¿no? Las recorridas también eran todas
eran todas cuestiones aparte que estaban en las voz de los mismos asesores. Tampoco teníamos otros interlocutores para saber de qué se hacían cómo eran las recorridas. Yo intenté hacerlo, o sea, intenté en un momento poder ir, me dijeron que de ninguna manera, no. El hecho también de, bueno, eso, de resistencia me parece también muy, muy interesante para poder complejizarla y no pensarla solamente así direccionalmente, ¿no? Como respuestas a ciertas cuestiones, sino también complejizarla. Y por el otro lado, la figura también como docente, sí, me parece también súper interesante para complejizar y para desarrollar y para repensar, ¿no? Estoy pensando a ver que fue también, hay por parte de los asesores, esto sí me parece interesante resaltar, asimismo también de todos los integrantes del CUDU, con mucho respeto y mucha formalidad, ¿no? Hay una cuestión de formalidad muy importante de los estudiantes hacia los docentes, ¿sí? Por lo tanto, hay cosas también que obviamente, con respecto al acceso al campo, fueron, sí, de mucha formalidad y de una cuestión de, a ver, ¿cómo decir? Yo creo que, bueno, a ver, estoy pensando en... O sea, esta sería la pregunta, Andrea, o sea, ¿qué cosas en relación a... Sí, simplemente igual lo fuiste contestando a medida que recién ibas contando también esta cuestión de las limitaciones, de los espacios que podés transitar, esto que vos nombraste muy bien, también de la incomodidad o de esta cuestión de quedar muy apegada al discurso porque no podés moverte de ese espacio. Me refería a esas cosas, así que está muy bien, está contestado, no te preocupes. Estoy pensando lo de... Es para que puedas pensarlo también como un ejercicio reflexivo justamente de lo que supone el trabajo de campo en este tipo de instituciones y cómo a veces uno, por supuesto, deja de ver un montón de cosas, como pasa siempre. Pero está bueno poder reflexionarlo para poder valorar el dato también desde ese lugar, ¿no? Pero me parece que está bien, lo fuiste contando, digamos. Recién cuando hablabas yo iba haciendo esas referencias, es decir, claro, no te permitieron salir, tenías el tiempo limitado, el espacio, tu temor, y por eso también esta cuestión del adentro y el afuera, era casi un adentro y un afuera de tu trabajo de campo también, ¿no? Así que me parece que sí, que está contestado, así que está bien, perfecto, me queda más claro. Una última acotación que fue que los primeros años, sí, esto sí es algo que es importante resaltar, que es los primeros años, que fueron los primeros años, o sea, no los primeros meses, esta cuestión de relación docente, asesor, que era de muy buena predisposición y de profesora quiere café y profesora lo que quiere, qué sé yo, se fue modificando y pasó un tiempo largo hasta que, por ejemplo, yo pude enterarme de cosas de ellos, de sus vidas personales, que ellos eligieron, hubo un momento así como culmine que ellos decidieron también empezar a hablar de ellos, ¿no? Pero esto fue algo que se dio a lo largo de mucho tiempo y entrar en un vínculo de confianza bastante comprometido. Eso me parece interesante. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, continuando un poco con lo que planteó Andrea antes, yo quería empezar destacando, creo que ella también lo ha planteado muy bien, la importancia de las etnografías de los lugares de encierro en sentido general. Porque no solo porque son un desafío, no solo desde el punto de vista etnográfico y metodológico, que me parece que son un aporte fundamental, ahora voy a ir a eso, sino también en el sentido social y político. Esta cuestión de poder, desde las ciencias sociales y desde la universidad, poder poner en palabras y hacer visibles cuestiones y situaciones que están rodeadas de tanto mito y de tanto imaginario de la violencia, que existe obviamente, pero de tantos elementos que muchas veces no están anclados en hechos o en conocimiento empírico, sino en relatos que se van construyendo
a partir de distintos elementos. Entonces, me parece el primer punto entonces que quiero destacar en esta evaluación, digamos, es la tesis me gustó muchísimo y el primer punto que quiero destacar es la fortaleza metodológica de este abordaje etnográfico. Porque por ahí para las personas que no han transitado o reflexionado metodológicamente sobre las posibilidades de conocimiento empírico de estos espacios, no sé si llegan a dimensionar las dificultades y las tensiones éticas y políticas que plantean estos abordajes y estos ingresos a los lugares de encierro. Y en ese sentido creo que la tesis tiene un primer valor metodológico muy, muy importante, que es la construcción de un trabajo etnográfico a partir de una estrategia y una conformación como estudiante que buscó un espacio desde donde poder ingresar, desde donde poder observarlo. La tesis tiene una reflexividad muy importante con respecto a eso, que me parece para una tesis de licenciatura muy importante. Me parece que eso es una fortaleza muy grande, porque de alguna manera despliega todas las posibilidades y las limitaciones del estar ahí etnográfico, ¿no? El estar ahí en una cárcel de varones de la ciudad de Buenos Aires, con lo que eso implica y pudiendo, como bien dijo recién, ver algunas cuestiones y otras no, pero no por su falta de recursos metodológicos, sino por las condiciones materiales que se realiza este tipo de etnografía. Me parece que eso está muy bien, recogido en el trabajo de campo y está muy bien recogido en la tesis. Y la segunda cuestión metodológica relacionada con eso que me interesa mucho destacar es que este abordaje metodológico además le permitió a Violeta de mi lectura, le permitió no solo dar cuenta de la existencia de la asesoría, de los asesores, del sindicato, del práctico de derecho y de tantas otras cuestiones, sino que le permitió reconstruir, le permitió poder entender y transmitir el funcionamiento, el proceso de esos. Y eso metodológicamente para mí es doblemente valorable, porque volvemos, se trata de una institución de encierro. Entonces, ella pudo ver el proceso precisamente por la estrategia metodológica que se dio y porque pudo estar ahí de esa forma, permanente, constante y atendiendo y siendo muy reflexiva con respecto a las condiciones, a las limitaciones que las condiciones del trabajo de campo le planteaban. O sea que eso me parece una fortaleza de la tesis muy grande, es la cuestión del enfoque metodológico y de la forma que lo llevó a la práctica y de los resultados que logró. Y sobre eso, una cosa que en particular me parece interesante destacar es que Violeta además, en la tesis además logra hacer visibles esos procesos desde una perspectiva analítica, comprendiendo los procesos y problematizando o tomando distancia de la dimensión testimonial, cosa que tampoco es sencilla, porque muchas veces en esos contextos son tan terribles las situaciones que uno escucha y que uno conoce y que uno ve, que a veces cuesta despegarse de esta dimensión que para nada me parece soslayable, sino que me parece fundamental la dimensión testimonial. Pero la tesis, además de recoger la dimensión testimonial, logra sobre eso hacer un análisis del funcionamiento que me parece que lo enriquece en materia de comprensión del funcionamiento de estos espacios. Eso desde el punto de vista metodológico. Yendo a el contenido, digamos, que nos está presentando la tesis, hay dos cosas, que para no alargarme, dos cosas que quiero destacar particularmente. Una es la forma
que en el trabajo está planteada la construcción de esa perspectiva o de ese lugar de análisis desde la antropología social. En general, la antropología, si se quiere, política y jurídica, como ella lo mencionó. ¿Por qué me parece muy, muy importante esto en la tesis? Porque en la descripción y en el análisis que hace de determinados aspectos del funcionamiento de la asesoría jurídica y todo lo que eso implica, el trabajo logra de una manera muy interesante, sobre todo en el capítulo 2 y 3, alejar la lente de la cuestión más cotidiana del funcionamiento, del asesoramiento jurídico de estos presos que además se están profesionalizando o ya son profesionales del derecho, logra alejar la lente y nos muestra, con un contenido empírico muy importante, nos muestra algo que podríamos del derecho. Por ejemplo, cuando aborda el análisis de la forma en que se tramitan los habeas corpus, muchas veces eso discurre por discursos del derecho que ponen el énfasis en el derecho, precisamente, si valga la redundancia, en los derechos individuales abstractos, los derechos políticos de los presos. Con el abordaje metodológico y el enfoque antropológico de la tesis, se logra entender el funcionamiento de la forma en que se construye un pedido de habeas corpus, los debates éticos y los debates políticos que se dan entre los mismos internos, atendiendo las circunstancias materiales en las que son presentados. Conviene presentarlo. Si lo presento, me van a tener 12 horas en la Leonera antes de trasladarme como una forma de disciplinamiento. Lo presento, no lo presento. Y una cantidad de información empírica que no suele estar presente, no suele estar visible cuando uno analiza estos procesos. Entonces, particularmente en el análisis de la presentación de habeas corpus, me parece que eso es un elemento muy rico de análisis para entender el funcionamiento del derecho, para entender las dinámicas empíricas, materiales del derecho dentro de la cárcel. Asociado a la actividad profesional, pero también asociado a una trama de relaciones sociales entre presos, servicio penitenciario y tribunales, que excede mucho el objetivo de esta tesis, obviamente, porque no fue lo que se planteó, pero que en la tesis logra aparecer como un problema, como una problemática muy importante dentro del funcionamiento del sistema carcelario. Por otro lado, en ese mismo sentido, el otro punto que me pareció muy iluminador, muy interesante, es que cuando se plantean, como ya lo planteó Andrea, cuando aparece esta cuestión de las estrategias de la asesoría jurídica y de los asesores, me detuve, todas las estrategias son interesantísimas, los 4, lo planteó Violeta en la exposición. Me detengo en una que me pareció particularmente iluminadora de cierta relación entre las personas privadas de su libertad ambulatoria y las burocracias judiciales o el sistema penal más general. Y es la forma en que la tesis se recupera la visión y el conocimiento empírico y la capacidad analítica de los asesores y de los presos estudiantes de derecho y de los presos profesionalizados, la capacidad analítica de distinguir los distintos perfiles y las distintas modalidades de intervención de los juzgados. Me parece que recuperar eso me parece que es un hallazgo muy importante de la tesis, tal vez que no tiene el lugar que se merece en la presentación, porque hay ahí un potencial explicativo acerca de la relación social y de la trama de relaciones sociales de las personas privadas de su libertad con sus jueces, con sus fiscales, con sus defensores, con todo el conjunto de oficinas, que no está, desde mi punto de vista, no está suficientemente analizado. Creo que ahí hay muchas cosas para profundizar en términos de análisis.
dos cosas, yo destaco, pero dos cosas arbitrarias, ¿no? De ninguna manera agotan, pero hay dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Una es que esta forma de analizar lo que plantea la tesis, esta forma de estudiarlo, recupera una dimensión colectiva de la estrategia que es fundamental para entender algunas cuestiones del funcionamiento de estas asociaciones o de estas organizaciones de base, digamos. Y esta dimensión colectiva del trasvasamiento del conocimiento, de los que salen y son asesores afuera y entonces, bueno, ya lo destacó Andrea, y pueden llevar oficios y traer, digo, en esa microfísica de la trama de relaciones hay una cantidad de circulación de información y de estrategias y de representaciones que me parece que es muy rica y que muchas veces contiene una información fundamental para entender los avances o retrocesos de las causas o los desenlaces o y específicamente con eso, la segunda cuestión que me quiero enfatizar es la dimensión de la circulación de información que se rescata con este enfoque. Porque muchas veces, y esto lo hemos visto y discutido en la antropología, muchas veces también desde las ciencias sociales podemos caer en cierta idealización del derecho. Esto es, si conocen sus derechos pueden defenderse, lo importante es que conozcan sus derechos. Precisamente lo que está mostrando la tesis de Violeta, me parece, es que no basta con conocer los derechos. Que un preso puede conocer perfectamente los derechos que lo asisten, o no, pero no importa. Y así todo, encontrar una cantidad de obstáculos materiales, empíricos, que tiene que sortear, que requieren una serie de información y de competencias y de acceso a recursos que exceden mucho la dimensión del derecho, que tiene que ver con la trama de relaciones sociales, con las formas de acceso a esos recursos y con la circulación de información. Por eso destaco eso, de esa última estrategia, el haber llegado a través de los años a tener un perfil hecho de la forma en que cada juez o jueza de ejecución interviene, esto es un saber, claro, que es digno de ser estudiado, porque hay ahí una sensación de una información y de una capacidad de observación y de investigación del colectivo de presos organizados que no es defendible, que hay ahí una potencia que puede permanecer poco visible, pero que habla de la organización política y social de los presos. Bueno, esas dos cosas me parecen. Y como para cerrar, lo que quería plantear y dejar un poco la pregunta a Violeta, insistiendo en que me parece muy, muy, muy buena la tesis, comparto lo de la estructura y la forma de escritura, comparto también lo de los anexos. Yo creo que al final de la tesis, el haber puesto los anexos, los escritos en el último artículo, tal vez lo sobrecargó de información y que bien podrían ir en los anexos. Salvo esas observaciones, quería cerrar pidiéndote, Violeta, que repongas una cuestión que vos mencionás un detalle tal vez, pero ahora voy a plantear por qué me parece importante, que mencionás en la tesis, en la descripción física del espacio en el que funciona, creo que la asesoría, que es un mural del Che fumando un habano con un... de cómo son las Islas Malvinas. O sea que la primera cuestión es que yo te pido que como que amplíes o describas ese dato etnográfico que me pareció muy llamativo y quiero cerrar como con un análisis que te propongo para seguir discutiendo, digamos. Me pareció muy cargado de sentido, me impresionó la cantidad de capas de sentido que tenía ese mural del Che Guevara con un habano del cual salía un humo que eran las Islas Malvinas. Y eso me hizo pensar otra vez en la asesoría y en los asesores como un colectivo político. Y en ese sentido, mi pregunta a futuro, digamos, o para pensar lo que se dispara de tu planteo de la tesis, es
sino, o sea, de qué manera esta capacidad, esta experiencia acumulada de organización política no es también hoy una herramienta muy importante en la forma de gestión, no digo en el servicio penitenciario general, porque creo que hay que hacer un estudio específico, pero sí en la cárcel de Devoto, en donde existen mesas de discusión, en donde en esta crisis de la pandemia se ha puesto de manifiesto la forma en que pudieron lograr una mesa de diálogo, entre comillas, pero una forma de organización política que va mucho más allá de la presentación de escritos, ¿no? Quería preguntarte sobre tu visión de eso, porque creo que detrás de esa, no solo de la asesoría, sino de esa capacidad de asociación, de asociación colectiva, hay una herramienta política. La pregunta es, ¿hay una herramienta política funcionando o si se puede analizar en estos términos? Ah. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, sí, aparte me parece que, no creo que en ese morado en otro dice, podrán morir los hombres pero no sus ideas, también, es otro de los que estaban allí, y hay algo que me parece que es muy, muy importante para resaltar de adentro del Q, que esto no lo dije, pero me parece súper, súper importante, es el grado, sí, de organización política del SUPLA, ¿no? que hay en el SUPLA, por ejemplo, que se organizan en un momento, lo mencioné en la tesis, para organizar huelgas de compromiso que existe, y que esto atraviesa todas las áreas del CUL. Es algo muy, muy interesante que pasa, muy particular, y es una forma, eso, de ejercer el derecho a la profesión o lo que sea de forma colectiva y antes de que cualquier cosa, el compromiso social que existe, ¿no? O sea, la manera, eso, de generar consenso, de estar atentos ante cualquier cosa que pasa afuera, cómo se organizan adentro. Y sí, es una organización política que si bien, bueno, tienen algunos debates y cuestiones, están todo el tiempo viendo de qué forma organizarse en relación a lo que está pasando a nivel nación, a nivel mundial, a nivel charlas. Digo esto saliendo también de la asesoría misma, digo, porque dando clases pasa lo mismo. Es una cuestión de generar todo el tiempo conocimiento para estar atentos de lo que va ocurriendo y generar eso todo el tiempo. Ya el mismo hecho de generar conocimiento es político, ¿no? Entonces, hay un compromiso muy importante, así como también hubo un compromiso muy, muy importante por parte de ellos de querer visibilizar qué era lo que pasaba. Y eso también me parece súper de lo más importante de la tesis, ¿no? Más allá, y eso es algo también que a mí, bueno, haciendo también la tesis, uno a veces también se queda corto, ¿no? Con, con lo que puede, siempre te quedas un poco, me parece, corto, con lo que podés también devolver y comprometerte, pero también es una forma de visibilizar qué es lo que pasa. Bueno, Gracias. le damos entonces ahora la palabra a Natalia Ojeda, la directora de la tesis, para que haga el cierre antes de pasar a deliberar el jurado y a elaborar el dictamen. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias al departamento por la organización de la defensa en estos tiempos tan difíciles y bueno, y celebrando este tipo de innovaciones de poder hacerlo de esta forma. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, para mí simplemente decir que ha sido un placer acompañar a Violeta en este proceso que fue realmente de unos cuantos años. Así que pueda terminar con esto, igualmente como planteo de un punto de partida, ¿no? También agradecer los comentarios de Andrea y de Josefina, con los que estoy completamente de acuerdo y que muchos de los comentarios, Violeta lo podrá decir, son cosas que hemos discutido mientras escribía la tesis, un montón de ellos, no vamos a sacar ahora a relucir cuáles, pero Violeta sabe. Así que bueno, me alegra mucho, digamos, que esas lecturas sean coincidentes con discusiones que tuvimos con Violeta durante el transcurso
de la escritura de la tesis. Y bueno, me gustaría, digamos, además de felicitar el trabajo en los sentidos en que ambas lo han hecho, digamos, como valorar, digamos, un trabajo empírico, estas características en contexto de encierro y en un contexto muy particular. Yo sí me gustaría poder plantear, digamos, esta etnografía o destacar esta etnografía en un contexto como es Devoto y como es el CUT y como es la asesoría dentro del CUT en Devoto, ¿no? Que todos sabemos que tiene ciertas particularidades que otros penales y que otros proyectos de educación en contextos de encierro tal vez no tienen. Y en este sentido sí me parece que es un aporte diferente, porque Devoto es una cárcel muy concurrida, ¿no? Y el CUT es un espacio muy concurrido por los profesores, las profesoras de la universidad de diferentes facultades, inclusive de la universidad, y que también es como un semillero de muchas producciones y de muchos intercambios, ¿no? Sin embargo, a mí me interesó mucho el proyecto de Violeta en el sentido de poder corrernos sin correrse demasiado, pero sí corridos de la idea de educación en contextos de encierro, ¿no? Y poder ir más, avanzar más hacia la idea de profesionalización y a la idea de cómo los conocimientos que se estudian en definitiva en la universidad se ponen en práctica en un espacio pero tan particular. Y en este sentido sí me gustaría como pensar a futuro en dos sentidos, digamos, en dos lecturas que yo, así como espectadora de afuera de los comentarios que hacían Andrea y Josefina, veo y que siempre discutí también con Violeta, de cómo pensar esta investigación a futuro. Y me parecía que hay como dos tesis de maestrías posibles, pensando en una maestría, que tienen que ver justamente con un comentario. Una podría ser vinculada al comentario de Andrea, que entiendo que es un comentario en relación al trabajo que Andrea desarrolla en cárceles, que tiene que ver con todo lo que por ahí esta tesis dejó afuera y que estaría bueno en algún momento poder reponer, que tiene que ver el SPF, ¿no? Digamos, el Servicio Penitenciario Federal, las lógicas, digamos, de esta institución particular, que obviamente, justamente para mí está dentro y está afuera, que marcaba Andrea, tienen que ver con la forma tan particular de cómo se producen los ingresos, digamos, en este caso al CUT, ¿no? Después, tal vez en otras cárceles sea de otra forma, de otra manera, digamos, y con cierta si se quiere, con cierta historización de las relaciones que han tenido los docentes del CUT, las docentes del CUT, con el servicio penitenciario, ¿no? Y cómo esas dos lógicas, si bien han cambiado a lo largo de son más de 30 años de historia que tiene el Centro Universitario de Devoto, sí, muchísimos más. Casi 40 me parece, pero que esa historia siempre ha sido de cierta confrontación, y que marca un poco, ese adentro y ese afuera también está esa lógica con la que Violeta describe, tiene mucho que ver, o todo que ver con esta historización de las relaciones que ha tenido la Universidad de Buenos Aires adentro de este espacio particular, ¿no? Entonces, poder darle la vuelta también requeriría de poder de tener otro tipo de ingreso al campo que no sea el del CUT, ¿no? Para poder dar cuenta de los espacios más penitenciarios, de las relaciones más que tienen más que ver con el personal penitenciario, si se cree, las dinámicas, las tensiones, los conflictos, pero también las negociaciones, las relaciones. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, algo que me interesó muchísimo, que también justo discutimos con Violeta, de que también era una tesis en sí misma, es la relación con los jueces de ejecución y la forma en que estos asesores leen a los juzgados. Para mí es en sí misma otra tesis también posible, porque cómo dirigirse al juzgado 1, al juzgado 2, o sea, sacarle la ficha a cada juez
y saber cómo hablarle a ese juez con el código en la mano, con el conocimiento, con todo lo que aprendieron en la facultad y demás, pero que saben que tienen que recurrir a estrategias distintas con estos jueces. Esa también es una flor de tesis en sí misma. Entonces, creo que en definitiva la tesis abre un panorama como puntapié inicial para poder pensar investigaciones a futuro, que lo que yo quiero en esta instancia es alentar a que Violeta pueda definir y poder continuar con esta investigación que me parece que es muy productiva en cualquiera de estos sentidos que se han planteado. Me parece que a partir de los comentarios de Andrea y desde la perspectiva y de trabajo de Andrea, está muy bien, digamos, continuar por ese lado, pero también, digamos, estos comentarios de Josefina nos llevan también a otra parte muy, 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 muy interesante, que es recontra posible de continuar a futuro. Así que alentar cualquiera de las dos, a mí me parece buenísimo. Y si no lo hace Violeta hay que hacerlo, no sé cómo, siempre hay que hacerlo. Así que nada, simplemente eso, agradecer los comentarios. Estoy muy contenta de haber acompañado a Violeta en este transcurrir de trabajo de campo y hasta ahora presentación de su tesis, así que bueno, eso, nada más. Gracias, Nati, a vos especiales por dirigirme. Muchas gracias. Bueno, con esto, entonces, damos por finalizada esta primera etapa de la presentación de la tesis. Ahora, nosotras, como integrantes del jurado, vamos a deliberar y a elaborar el acta, así que le vamos a pedir a Violeta que salga de la reunión y le vamos a avisar cuando esté listo para que vuelva a ingresar. Y vamos a cortar la transmisión en directo y la vamos a reanudar cuando esté lista el acta para ser leída. Así que ahora... Primero vamos a pausar. Reanudamos la transmisión en vivo. Violeta está de nuevo en el aula virtual y entonces ahora su directora va a proceder a la lectura del acta que voy a compartir ahora en pantalla. Así todos podemos verla y ella puede ver. Esperen que voy a compartir. Aquí está. Voy a agrandar la letra para que pueda ver. Ah, eso te iba a decir. Sí. Siempre me hacen el mismo reclamo. Para que pueda ver bien. ¿Ahí se lee? Ahí se lee, me acerco igual. Entonces Natalia puede empezar con la lectura. Bien. En Buenos Aires, el 28 de septiembre de 2020, a las 11 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Violeta Danzinger. La tesis está muy bien escrita y ordenada y ubica desde el inicio a los lectores respecto a la identificación del tema y el proceso de construcción del problema. El planteo metodológico elegido permite un excelente trabajo etnográfico que deriva en un corpus muy rico de datos empíricos que nutren el análisis realizado. Entre los hallazgos importantes que la tesis aporta, se destaca la identificación de la perspectiva nativa de la profesionalización, la descripción de los usos del derecho y la reconstrucción de la trama social que sostiene las prácticas de la asesoría jurídica en la cárcel de Villa Devoto, relacionadas con la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad ambulatoria. La exposición oral fue muy buena, se apoyó en un PowerPoint que recoge las cuestiones principales de la tesis y respondió con mucha solvencia a las preguntas de las integrantes del jurado. Por todos estos motivos, las integrantes del jurado resuelven calificar la tesis con la nota de 10. Bueno, felicitaciones. Aplausos. Felicitaciones a Violeta. Con esto, entonces, se cierra el acto de la defensa y lo único que ahora desde el departamento tengo que comunicar es que el acta provisoria la vamos a elaborar ahora, una vez que esté subido el video al canal para hacer el link, que el video va a permanecer en el canal de YouTube, pero en formato privado, o sea, vos vas a tener acceso y quien tenga el link, por eso podés compartirlo. Y la noticia de esta semana, de la semana pasada, es que
aún siendo una acta provisoria, ya se puede iniciar el trámite de título en forma, por lo menos, a poder ir haciendo todo lo que se puede hasta que se reabra la facultad. Así que te recomendamos que lo hagas en el transcurso de los próximos días. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Un abrazo. Muchas- Gracias a todos y a cada una. Muchas gracias. Un beso, chicas. Bueno, un gusto. Gracias, Josefina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Les mando, Adiós. Adiós. seguimos charlando de estos temas. Sí, claro. Chao. Chao, chao.